trabajo se escuchó la alarma sísmica. No, dicen las noticias 6.5, pero bueno. Bueno, esta tarde quisiera platicarles un caso antes de empezar con el estudio. Y es uno de varios. Aquí antes les he comentado que ahorita ya, gracias a Dios, ya tengo como 20 años de haber conocido la palabra, como 19 de que me perdonó Dios. Y en todo este tiempo, pues, he visto cosas en mi propia persona, pero también en otras personas. De hecho, es una persona que no está con nosotros, pero llegó con la idea de buscar a Dios, no en esta iglesia, y en poco tiempo se apartó esta chica. Tenía como 10 y tantos años, porque pues bueno, salió el príncipe azul y se apartó. Se apartó de su propósito de seguir a Dios. El príncipe azul pertenece a una congregación en donde Dios no está, a todas luces. Su doctrina es de esas doctrinas que dice la Biblia que es doctrina de demonios. Y francamente, la situación con esta persona fue de que quería seguir buscando a Dios, casándose con el príncipe azul. Pero bueno, el príncipe azul no se quería casar. Ya ahí esta persona, esta chica, pues bueno, ya había incurrido en un pecado, el cual es la fornicación. Y todo el tiempo que estuvo con él, se quería casar con él, pero él la embarazó y pasaron unos cuantos años, pocos, y la dejó por otra chica. Bueno, de estas historias conozco varias, desafortunadamente son varias, y si no es el príncipe azul es el trabajo soñado, y si no es el trabajo soñado es voy a ponerlo entre comillas, el tropiezo de alguien más. Sí, porque hay personas, bueno, la Biblia dice que es necesario que vengan los tropiezos. Y también dice Jesús que hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Pero si alguien nos tropieza, pues también dice la Biblia, dice Jesús que perdonemos, porque si no perdonamos, Él a nosotros no nos perdona. Y después de todo, cuando alguien tropieza a alguien más, es un hombre tropezando a otro hombre, y Dios no tiene nada que ver. Entonces, por tropiezos, por el príncipe azul, por el trabajo soñado, o por no consultar a Dios y estudiar algo que absorbía mucho el tiempo, los jóvenes se pierden. ¿Por qué? Porque pues imagínate que conocí por ahí en el pasado a alguien que se fue a hacer su servicio social a otra ciudad y ya nunca regresó. Entonces, ¿estará Dios en contra de que estudiemos? Yo creo que no. Yo creo que más bien hay que ver lo que hacemos, o pensarlo, o consultarlo directamente con Dios, que es lo mejor, para que Dios nos oriente. Había otra persona que tenía cierta enfermedad y dijo, pues me voy a Estados Unidos. Y el pastor le dijo, oye, pero pues allá donde vas no hay iglesia. Pues como quiera me voy. Y se fue. Y ya se le perdió la pista. Es una persona que sí, en verdad estaba enferma, pero debido a su enfermedad no era tanto como parecía Estados Unidos y se fue. Muy bien. ¿Por qué hablo de estos casos como introducción a este tema? Bueno, porque precisamente hoy con la vida de otro rey de Israel vamos a ver este tema.
¿sí? Vamos a estudiar en la palabra el actuar de este rey. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias por esta tarde, Señor. Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés aquí, Señor, y que nos hables a todos, Señor, por favor, porque lo necesitamos, Dios. Padre, primeramente yo que soy el que está abriendo la boca, Señor, Dios, encomendamos a ti, Señor, este grupo, Señor, y te rogamos que por favor, Señor, nos des, Señor, de tu palabra, Dios, para poder seguir adelante hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos, los invito a irse al libro de Segunda de Crónicas, al capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Vamos a ver parte de la vida del rey Asa. El mensaje de hoy se titula Asa y la salvación. Muy bien, la Biblia es un retrato, entre otras muchas cosas, de la guerra entre el bien y el mal. Y personajes hay en la Biblia que representan el bien y los que representan el mal, y estamos hablando de Dios y el diablo. Muy bien, la vida de Asa empieza así, su vida pública. Vamos a leer bastantes versículos, pero es necesario para que saquemos el jugo de esta historia, ¿sí? Vamos a leer del capítulo 14, de los versículos 1 al 9, ¿sí? Durmió Abías era el anterior rey de Asa, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Muy bien, vamos por partes porque estos 9 versículos tienen muchísima información, muchísima, que nos va a servir para hablar de la experiencia de cualquier persona, un joven, un anciano, un viejo, una persona madura, al buscar a Dios. Es toda la experiencia de buscar a Dios. Sí, cuando llega una persona y me pide a mí como joven que busque a Dios, ya ahí cuando está la intención en mi corazón de buscar a Dios, ahí ya empiezan los problemas con el enemigo. Aquella persona que no quiere que nos salvemos, que no lo podemos ver, que es muy cobarde, que es traicionero, que dice la Biblia que vino a robar, a matar y a destruir, es el diablo. Y entonces, lo que quiere hacer el maligno es precisamente estorbarnos esa carrera. Muy bien, ahora este pasaje nos habla de la experiencia de querer tener la intención de buscar a Dios, y también nos habla de la experiencia del abandono de los pecados y de la salvación del alma. ¿Sí? Vamos a ver con calma.
Segunda de Crónicas 14:1. Bueno, dice que entró en el reino después de su papá Abías. Y dice el versículo 2 que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Asa tenía un buen corazón y él hizo lo bueno y lo recto. Muy bien. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Muy bien, vemos que Asa, en su celo por Dios, exterminó de Judá la idolatría. Muy bien, recuerden, como la vez pasada platicamos, que el reino de Israel se partió en dos, que el reino del sur se llamaba Judá y que el reino del norte se llamaba Israel, y que los dos reinos tenían reyes diferentes. ¿Sí? Como habíamos puesto el ejemplo, hagan de cuenta, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Sí? Allá en Corea del Norte y del Sur, pues todos son coreanos, pero pues bueno, después de la guerra que hubo en ese país, la Unión Soviética se quedó con Corea del Norte y los estadounidenses con Corea del Sur. ¿Sí? Hasta la fecha siguen así. Muy bien. Estaba partido el país y Asa era el rey de Judá. Ahora bien, en la vida de una persona, cuando empiezas a acercarte a Dios y Dios te empieza a demandar que dejes tal o cual pecado o que empieces a obedecer sus mandamientos, viene en ti algo que es muy personal. ¿Sí? Dios te abre los ojos y te hace ver cómo eres delante de Él, qué pecados cometiste. Y te dice, esto está mal y esto está mal. Y cuando eso sucede y le haces caso a Dios, los empiezas a dejar. Empiezas a dejar de mentir, empiezas a dejar de tomar, de fumar, de faltarle al respeto a tus papás, empiezas a tenerle respeto a las autoridades, empiezas a ser el mejor empleado de la empresa, el mejor alumno del salón y si no el mejor de los mejores, porque empiezas a obedecer a Dios, dejas los fraudes, dejas el acordeón, dejas de copiar, porque empiezas a obedecer a Dios. Muy bien, si Dios te dice que dejes algo, lo dejas. Si Dios te dice, pues ya pierdes mucho el tiempo en las redes sociales, las dejas. Una vez en el grupo que tenemos de WhatsApp de jóvenes de Atizapán, pues a veces se han salido algunos miembros y vi que se salió uno y paz, le escribí luego, le digo, ay, hola, ¿cómo estás? Bien, mira, soy Pepe. Oye, ¿por qué te sales? Dice, mira, Pepe, la verdad es que yo ya me estoy mandando con las redes sociales. Ya, mira, a lo mejor me calmo. Adelante. Si es por eso que te sales, adelante. Yo mismo me he eliminado de muchos grupos. Pero ¿cuántos grupos? Y ya muchos de ellos ya bien muertos ahí, ya ni hacíamos nada ahí. Dices, ¿y para qué tanto? ¿No? Bueno. La obediencia a Dios atrae la aprobación de Dios, atrae la bendición de Dios. Vamos a ver más adelante. Empieza el rey Asa a quitar la idolatría. ¿Y qué crees? Se volvió un rey radical. Aquí nada más vamos a adorar a Jehová de los ejércitos, nada más. Es la decisión también en el corazón de una persona. Yo decido obedecer a Dios. Yo decido, no sé, por ejemplo, en el caso de las chicas, ya no usar minifaldas. Yo decido, en el caso de los chicos, ya no estar mirujeando, hay tantas mujeres por todas partes, ¿no? Yo decido, entonces es una decisión que las personas que quieren buscar a Dios la toman de tal manera que se viene a cambiar
100% su conducta. Ajá. Entonces, el rey Asa, versículo 5 del capítulo 14, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y entonces, una persona cuando toma la decisión de seguir a Dios, Dios, esto es algo espiritual, Dios te rodea de un ambiente de tranquilidad mientras estás haciendo tus cambios, mientras estás dejando tus pecados, y te rodea Dios de una paz. ¿Sí? Te empiezan a parecer menos atractivos las tentaciones, los pecados que cometías, y empieza Dios a bendecirte, y empieza Dios a meter su mano, y tú ves su mano y dices, es la mano de Dios, y donde te paras, ves la mano de Dios. Ejemplo, yo estaba en esos días cuando de repente estaba esperando por ahí la pecera, y le hice la parada, se paró, me subí, y entonces pues ya venía medio vacía, y así pasamos todo el tiempo hasta mi casa, medio vacío. Y entonces ahí donde me bajo, había tanta gente que casi se llenó. Entonces me dio mucho gusto, todavía alcancé a ver al chico que venía manejando, y el chico volteó en su espejo y se me quedó viendo. Veía a la gente y me veía a mí. De verdad que donde te pares, cuando estás con Dios, eres una bendición. De verdad. ¿Sí? En otra ocasión le dije a una amiga que me encontré en la calle, ya tenía mucho tiempo que no la veía, ella trabajó conmigo en una empresa, y estaba en la calle y pasó y me dice, ¿cómo estás, Toñito? Le digo, bien, ¿y tú? Bien, dice, ahorita voy a ver a mi jefa y no sabes, esa señora me desespera, no sé qué. Le digo, oye, ¿es así tu jefa? Dice, sí. Le digo, mira, ¿sabes qué? Nada más ponte sumisa bajo su mano. ¿Sí? Bueno, ya se fue. Y ya pasaron unas horas y me la encuentro otra vez en esa misma calle. De regreso, una sonrisota. Ay, Toño, me fue muy bien con mi jefa. Me puse así, y así, y ya no me dijo nada, y ya no me peleé con ella, y yo salí contenta. Le digo, oye, no me des las gracias a mí, dale las gracias a Dios, porque yo te di un versículo bíblico, tú lo pusiste por obra y te fue bien, Dios te bendijo. O sea que donde vas, cuando estás así, empiezas a compartir a Dios, Dios en su presencia te acompaña y se ven manifestaciones de su mano, de su poder. Ajá. Mi amiga se quedó así como, uy, porque traté de hablarle de Dios antes y no me hizo caso. Y yo creo que no se acordaba que ya le había hablado de Dios cuando pasó esto de que le di ese consejo. Bueno, entonces dice el versículo 5 que que el reino estuvo en paz bajo su reinado. Ajá. Muy bien. Vamos a ver el versículo 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Bueno, sucede que cuando empiezas a buscar a Dios se empiezan a manifestar estas cosas, pero cuando Dios te perdona tus pecados, viene lo que conocemos como esa paz que el mundo no entiende. Cuando Dios te da el perdón de tus pecados, dice un hermano que es médico, se te tranquiliza el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estás bien tranquilo, viene una paz profunda de que ya no le debes nada a nadie. Como dice el Salmo, bienaventurado el hombre, aquel a quien Jehová ya no inculpa de pecado. Ajá. Entonces, realmente esa paz que el mundo no entiende te la da Dios. Ahora, eso es el perdón de pecados. Después de que uno abandona sus pecados, después de que uno es radical con los pecados, con las tentaciones, entonces viene un día
que si crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó, Dios te salva. Así es. Del arrepentimiento a la fe no se necesita mucho tiempo. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver el versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Sí, sucede que cuando ya cambias tu conducta, Dios te perdona, ya lo habías empezado a buscar y Dios te perdona, empiezas a sentar las bases, los cimientos de un nuevo estilo de vida que tiene que ver únicamente con obedecer a Dios, con humillarte delante de Dios, con obedecer los mandamientos de Dios, por cuanto Dios te ha hecho libre de tus pecados. ¿Sí? Eso, mis queridos jóvenes, los primeros días de tu salvación, viene aquella cosa preciosa que se llama el primer amor, el cual primer amor no debemos de perder nunca. Y ese primer amor empieza así, y entonces ves una persona en pecado y te duele, ves una persona en la indigencia y te duele, quieres hacer algo por todos, ves a un compañero del trabajo o de la escuela en pecado y llegas a la casa bien cargado y empiezas a rogarle a Dios hasta con lágrimas: Señor, por favor, perdónalo, dame una oportunidad de predicarle, Dios, y cosas así, porque Dios a ti ya te dio paz, porque te hizo libre Dios de tus pecados. Entonces vienen esas manifestaciones del Espíritu, el cual es amor, y el don del perdón es el amor, ¿verdad? Entre otras cosas. Muy bien. Entonces, pues este rey ya estaba prosperando y ¡zas!, se hizo de un ejército. Versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, y todos hombres diestros. ¡Zas! Sucede que cuando Dios te salva, tú nunca pierdes tu experiencia, tus habilidades, nunca pierdes tampoco tu voluntad, ni pierdes tampoco tus conocimientos, ni tus juicios. Entonces, el rey de Judá, Asa, se hizo de un ejército de miles, pero la guerra espiritual se empieza a manifestar aquí. Y dice el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¡Sas! Te digo una cosa, me puse a hacer el estudio, y del conocimiento de historia que tengo, no recuerdo un ejército de 1,000,000. De veras. No recuerdo un ejército de 1,000,000. Que se hayan dado 1,000,000 de soldados contra otro ejército, no recuerdo eso. Y déjame decirte que cuando yo era niño estudiaba unos libros que tiene mi papá en su biblioteca de la Segunda Guerra Mundial, y recuerdo varias batallas, y no recuerdo una de 1,000,000. Y en la Segunda Guerra Mundial todavía la guerra era muy rústica, ¿no? Se daban con tanques, aviones y soldado contra soldado, pero no había 1,000,000 contra otro número, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, de las guerras modernas, grandes, es la más reciente, ¿no? Digo, ha habido otras, pero de 1,000,000, o sea, es un número estratosférico. O sea, este rey etíope salió: a ver, juntemos 1,000,000 y vamos a arrasar todo. Es más, ya se quedan a vivir ahí en los pueblos que conquistemos. Y ¿se imaginan? Ya estarían borrados del mapa, no solamente Israel, digo, 1,000,000 de soldados, hubieran arrasado a todos los de alrededor, ¿no? Pues es un super ejército.
Muy bien. Pero entonces tú cuando empiezas a conocer a Dios, cuando Dios te perdona, cuando quieres conocer a Dios, ya ni siquiera que Dios te haya perdonado, entonces viene el diablo con 1,000,000 de propuestas, con 1,000,000 de pensamientos, con 1,000,000 de desánimos, con 1,000,000 de tentaciones y de sustos, y te atemoriza y te quiere desanimar. Ah, sí, 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 te quiere desanimar. Y entonces estás bien tranquilo en tu casa buscando o queriendo buscar a Dios y ¡zas! Se te sube el muerto. Te quedas así y no puedes ni respirar, ni hablar, ni pensar y ¡ay, qué cosas! Y nunca me había pasado. ¿No? Conozco una persona que le sacó a eso. Ella no quiere nada con Dios. Se espantó. ¡Ay! Sentí esto. Mira, si son los demonios y quieren que te alejes de Dios, pero mira, no hay problema. ¡Ay! Ay! Se fue toda espantada. ¿Qué onda? ¿No? Muy bien. Después vine con 1,000,000 de pensamientos. Ah, no puedes. Ah, no seas hipócrita. Ah, mira, ya fallaste en esto y en esto. ¿Y vas a ir hipócrita? No, mira, ¿cuántas personas he conocido, Yo para no ser hipócrita, mira, mejor ya no voy. Ay, por favor, si te caíste, levántate. ¿No? Punto, se acabó. Nada más. ¿No? 1,000,000 de tentaciones. Hay en charola de plata. ¿Quieres fumar? Ándale, fúmale. ¿Quieres tomar? Ándale. Ahí te va el chico más guapo del salón, órale. Ahí está, para ti solita. Ándale. Ya te echó el ojo, ya te está hablando, ya te pidió tu cel, ya te dio de alta en su WhatsApp. Ándale, ¿no? Ahí está la chica más guapa de la oficina. Oye, es el diablo, porque pues antes qué caso te hacían las chicas, y menos las más guapas. O sea, tranquilo, ¿no? Así es, son las tentaciones. 1,000,000 de tentaciones, 1,000,000 de pensamientos y sentimientos. Ay, no, Toño, es que yo siento que ya no puedo. Yo siento que ya no quiero. Oye, ¿y sientes hambre? Sí. ¿Y qué haces? No, pues como. ¿Y ya? Sí. Oye, si sientes que ya no puedes estudiar, ¿ya dejaste de estudiar? ¿O acabaste la licenciatura? No, pues sí, la acabé. ¿Y por qué no eres cristiano? Ah, es que siento que ya no puedo. ¿De veras? ¿Será tuyo? ¿No será el diablo que te está induciendo ahí pensamientos? Bueno, más adelante, pues vino el tal ser etíope con 1,000,000 de propuestas. Ah, el diablo te puede proponer buenas cosas. 10,000 pesos al mes. Vas a ser el supervisor ahora del área. ¿Sí? Sí. Pero vas a trabajar de lunes a domingo con 9 descanso entre semana y el descanso te lo vamos a rolar. Y adiós reuniones, y adiós Biblia, y adiós Dios. Y yo he conocido personas que han caído en esa trampa. Una palabra dominguera, en ese garlito. ¿Qué es un garlito? Es una trampa, es un pensamiento bien orquestado, una trampa bien puesta, o como dicen los policías, un 4 para que caigas, ¿sí? Te pone el diablo un 4 y caes redondito, ¿sí? Muy bien. Entonces vino a ser etíope con 1,000,000 de soldados y 300 carros, ¿no? Bueno, sucede que también a veces ese malvado llega a ofrecerte tantas cosas materiales, ¿sí? Porque sabe que el amor al dinero es idolatría.
Y los que padecen de este pecado se van luego, no lo piensan. Cuando dice la Escritura que no puedes servir a Dios y a las riquezas, y escogen las riquezas. Muy bien. Vamos más adelante. Entonces estaba el rey Asa con 200 y tantos mil y con 180,000, ¿sí? Está cada uno de nosotros con su propia prudencia, con sus conocimientos, con su conocimiento bíblico, con sus experiencias personales, aún las bíblicas. Está uno con muchos conocimientos y llega el diablo y te pone una pistola en la cabeza con una tentación, con un pensamiento, para que le creas y ya te des por derrotado y ya no sigas a Dios. Y con toda tu experiencia y con todos tus conocimientos y con toda la Biblia que sabes, ¿sabes qué? No puedes salir adelante. Una tentación, un ofrecimiento del diablo, un miedo, con todo y tu experiencia y conocimientos no sales adelante. Esta es una lección muy bonita que nos da Asa. ¿Por qué? Versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Miles de soldados contra 1,300,000 carros. ¿Qué cosa? Es que con toda la experiencia, con todos mis conocimientos, con todo y todo, no vale de nada. Pero ¿qué tal pedirle ayuda a Dios? ¿Qué tal pedirle ayuda a Dios? Un día me ofrecieron un trabajo, pero a mí ya Dios me había dado esta lección de que aguas con tus propias prudencias porque ya la había regado. ¿Sí? Yo la regué. Entonces dije, no, pues ya no la quiero regar. Y me dice el de Recursos Humanos, quiero una respuesta ahorita. Le digo, oye, le voy a consultar a mi papá. Pues no le iba a predicar ahí, ¿verdad? Le digo, le voy a consultar a mi papá y te digo mañana. No, quiero una respuesta ahorita después de la comida. Hijo. Dije, Dios, pues si no es de tu parte yo no quiero nada. Y yo ya me iba caminando en la hora de la comida de él. Yo me iba caminando a la pecera. Le dije, mira Dios, si quieres que yo me quede aquí, por favor, dame una respuesta así bien clara. Y me la da Dios en ese momento y me regreso a tomar el trabajo. Pero yo ya me iba a mi casa. Yo iba del trabajo a la avenida a tomar la pecera para mi casa. Y ahí Dios me da la respuesta y me regresé. Y tomé el trabajo. Bendito Dios. Ajá, eso lo hice bien. Ahora, ¿qué sucede si haces algo mal? ¿Qué sucede si haces algo más? Pues hay que aprender. De hecho, jóvenes, esa es la madurez. Si la has regado una vez, 2 veces, 3 veces haciendo lo mismo, ¿sabes qué? Ya no lo hagas. Ya hazlo bien. Y lo mejor es, como lo hizo Asa, clamó Asa a Jehová su Dios, dice el versículo 11. Dios mío, mira, me está tentando mucho este joven. Dios mío, mira, me están ofreciendo esto y yo quiero saber si es de tu parte, Dios. Dios mío, y entonces te humillas delante de Dios, eso es, te humillas delante de Dios y Dios te responde. ¿Sí? Se agrada a Dios que te apoyes en Él. Deshizo el ejército de 1,000,000, deshace los ataques del diablo, Dios. ¿Sí?
Bueno, una vez fuimos a un hospital, éramos muchos jóvenes, y entonces en ese hospital empezamos a dar pan con café. Pero después alguien tuvo una idea muy buena y dijo, pues ahora vamos a dar comida. Órale, y pues no podíamos pasar más que pues en el patio donde estaban todos los familiares de los enfermos que estaban hospitalizados o en urgencias. Y pues órale, vamos, ya llevamos comida, la preparábamos en casa de una hermana y y me acuerdo que traíamos la mitad de la comida, no traíamos bebida y faltaban cosas. Ya eran las 8:30. Oye, ¿no van a llegar los demás? No, pues yo creo que no. Y entonces una hermana dice, vamos a orarle a Dios y que nos responda ahorita. Y nosotros, no, es que quién sabe si van a llegar. Y se pusieron a orar dos hermanas, dos jovencitas. Y dijeron, no, sí, que ya sirvamos, que ya vienen. Ay, y pum, que nos callan la boca porque en eso van entrando ahí por la puerta del hospital. Pues a servir la comida, a invitar a la gente a que coma, ¿sí? Poco después nos invitaban ya a compartir en las habitaciones a los enfermos y poco después que nos corren del hospital, el director del hospital. Pero poco después nos recibieron en otro hospital mucho mejor, donde pudimos accesar directamente a las camas de los hospitales. Del hospital allá en la zona de San Fernando en Tlalpan. Entonces, Dios, cada vez que tú lo consultas, te contesta, se agrada a Dios que nos humillemos y deshace esas obras del diablo, en las cuales el diablo te tienta o te está mandando pensamientos, desánimos y cuantas cosas utiliza él para apartarte de Dios. Muy bien. Vamos a ver el versículo 12 al 15. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y le tomaron muy grande botín, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Es decir, que cuando Dios te da la victoria, arrasas con todo eso, ¿sí? Ahora, el diablo tiene una característica, o sea, él no se cansa de molestar, no se cansa de insistir, y entonces se va por un tiempo y regresa después. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a humillar delante de Dios y seguir adelante y no permitir que el diablo nos espante ni nos desanime con ningún pensamiento. Muy bien. Dios hasta aquí se llevó la victoria, no fue Asa, fue Dios quien se llevó la victoria, y el pueblo de Judá permaneció tranquilo. De hecho, en el capítulo 15, dice así, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñase y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Muy bien. Sucede que salió un profeta y le dijo a Asa estas palabras, ¿sí? Bueno, eso es cierto, o sea, sin Dios estamos, chicos, bien perdidos, bien mal. Caemos en cada cosa horrible, horrible, de veras, de veras. De verdad que cuando dice la Biblia que Él escogió de lo más vil, sucio, débil y menospreciado de este mundo, pues es verdad, o sea, las personas que no tuvimos la fortuna de conocer a Dios más temprano, llegamos a hacer cosas aberrantes, de veras, muy feas, ¿no? De esto nos sacó Dios.
Cuando luego los pastores han dado su testimonio, pues dices, órale, ¿no? Bueno, pues por ahí andamos todos, de veras, o sea, unas vidas bien deshechas, bien horribles. Pero si nos apoyamos en Dios, dice aquí este profeta, Dios va a estar con nosotros. Pero si lo dejamos, Él también nos deja. Eso es cierto. ¿Cuántos jóvenes he conocido que toman el camino para después dejarlo? Y Dios los deja y escuchas y llegas a saber que sus vidas están en bancarrota, que están haciendo cosas que nunca nos imaginamos que el entonces hermano haría. Es terrible, es para que tengamos temor, no para verlos así feo, sino para tener temor, aún para rogarle a Dios por ellos, que tenga misericordia de ellos y que les ayude a volverse a Dios. Sí, en una ocasión yo le dije a un chavo que estaba escuchando la palabra, le dije, mira, ¿sabes qué? Si no te agarras esta vez, porque sus papás tenían mucho tiempo escuchando también, digo, mira, si no te agarras esta vez, vas a empezar a cometer cosas peores. Pasó el tiempo, me lo encontré en el metro un día, iba con un bastón allí, como anciano. El chavo tenía como 32 años, algo así. Dice, oye, Toño, ay, ¿qué pasó? Tenías razón, me degeneré más, mírame cómo estoy. Híjole, ya no le pregunté en qué se degeneró más, pero no me quiero ni imaginar. O sea, es terrible. Ahora, este rey, cuando oyó al profeta, no solamente en Judá derribó los altares idolátricos, sino que se animó y ya como el reino de Israel estaba ya muy débil, se metió al reino de Israel y también derribó altares, derribó ídolos y andaba así muy, pues ya muy fogoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ves la mano de Dios, te animas, ¿no? Un hermano, híjole, clamaba por su hijo, clamaba por su hijo, clamaba por su hijo, y Dios lo salva. Señor, aquí estoy, ¿qué más hago? ¿Sí? De que ves la mano de Dios manifiesta. Sí. Bueno, y entonces, versículo 9 del capítulo 15. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Órale. Y entonces sucede que ya puedes predicar, que ya le puedes decir a las personas cuáles son sus pecados, porque el Espíritu de Dios te da sabiduría y aún te permite decirles, aunque tú no los conozcas, en qué están mal. Sí, porque si tú empiezas a abrir la boca y predicas, y entonces vas a ver que Dios te va a dar palabra para una persona en particular, ¿sí? Y si aún te equivocaras, tú le vas a decir, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, en su muerte, le explicas la cruz, la resurrección de Jesús, y entonces ya le habrás predicado el Evangelio. Ajá. Y entonces este rey, y viendo otras personas que Dios estaba con él, se salieron de Israel y se pasaron a Judá. ¿Sí? Aquí el rey estaba ya por todo lo alto, ya conocía la guerra espiritual. Después lo volvió a molestar el diablo y este rey falló. Bueno, si gustas leer el capítulo 16 de Segunda de Crónicas, te invito a que lo leas porque vas a ver cómo es que Asa se equivoca. ¿Sí? ¿Se equivocó? ¿Sí? Yo te digo, ¿te puedes equivocar? Sí, pero levántate, levántate, levántate. ¿Ya te equivocaste? Levántate, camina, esfuérzate, da un paso, da otro paso, porque Dios va a estar contigo. De hecho, tanto es así que voy a terminar con este versículo de las palabras de Obed, el profeta que le habló al rey Asa. Dice, versículo 7 del capítulo 15, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.
Dice aquí que te esfuerces, que no desmayes, porque hay recompensa. Se apartó el familiar, no desfallezca, síguele pidiendo a Dios, hay recompensa. Tienes una tentación, ruégale mucho a Dios, obedece a Dios, hay recompensa. ¿Tienes pensamientos de desánimo? Ruégale mucho a Dios, hay recompensa. ¿Le quieres predicar a alguien? Ruégale mucho a Dios que te dé palabra y oportunidad, hay recompensa. Entonces, chicos, hay recompensa para tu obra. ¿Te quieres arrepentir? ¿Quieres dejar tus pecados? Esfuérzate, hay recompensa. ¿Todavía no te salvas? Esfuérzate, no dejes el intento, hay recompensa. Entonces, la recompensa máxima y después de todo y al final de todo es, Dios quiera que lleguemos todos los que estamos aquí hoy y los que nos están escuchando por internet y los que no pudieron venir al cielo. Esa es la mejor recompensa, porque es para siempre. Que cuando venga Jesús por su iglesia nos lleve, que si nos morimos antes también nos lleve, aunque no veamos la salvación de nuestros seres queridos, hay recompensa. Dios es fiel. ¿Sí? Muy bien. Pues vemos en la vida de Asa un ejemplo para nuestras propias vidas. Te sugiero que leas el capítulo 16, vas a ver el otro lado de la moneda. Lo malo es que el rey Asa, después de que se equivocó, ya no se puso de pie. Pero tú sí puedes hacerlo, ¿sí? Muy bien, pues vamos a dar gracias. Señor, gracias Dios por esta breve palabra, Señor. Te rogamos, Dios, encomendamos a ti cada vida de los que hoy estamos aquí, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a hacer como hizo el rey Asa cuando lo hizo bien, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, que nos ven por internet, pues que tengan buenas noches. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, que tal vez ya esté por aquí nuestro hermano Miguel. Gracias y buenas noches.